Bueno, les estaba diciendo que algo importante que tenían que acordarse era que en una unión iónica, que hicimos recién la unión del cloruro de sodio, después vamos a hacer muchas más, ¿eh? O sea, vamos a hacer un montón de uniones iónicas para que ustedes cierren bien ese concepto, ¿sí? No se preocupen, no es que ya está listo con ese ejemplo, si no lo entendieron, se murieron, no. Recuerden siempre que en una unión iónica, ¿sí? Que es la característica unión de las sales, ¿sí? Siempre ustedes van a tener, se me va el mouse, si no lo veo más, ahí está. Siempre van a tener la unión entre un metal, ¿sí? Y un no metal, siempre, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del cloruro de sodio que vimos recién. En el ejemplo del cloruro de sodio, el metal es el sodio y el no metal es el cloro, por ejemplo, ¿sí? Recuerden que el metal siempre es el que cede los electrones, ¿sí? El metal va a dar electrones, ¿sí? Y quien va a tomar esos electrones va a ser el no metal. Esto es siempre así, ¿de acuerdo? Entonces, el que cede es el que se oxida, es decir, el metal, ¿sí? Y el que toma siempre es el no metal. ¿Por qué es esto? Y bueno, porque ustedes van a ver que los metales siempre tienen pocos electrones en el último nivel de energía. Y eso tiene todo el sentido, ¿sí? Porque si tuvieran muchos electrones en el último nivel de energía, ¿van a tender a cederlos? No, ¿sí? Como tienen pocos electrones en el último nivel de energía, justamente lo que tienden a hacer es a cederlos, justamente, ¿sí? Si tuvieran muchos, no van a tender a cederlos, van a tender a tomar los que le falten, que es el caso de los no metales. Los no metales por eso es que toman electrones. ¿Por qué? Porque tienen muchos electrones en el último nivel de energía. Por lo tanto, no les conviene cederlos, les conviene tomar los que les falten. Para llegar a 8 siempre, ¿no? Obvio. ¿Se comprende? O sea, todo esto cierra. Les tiene que cerrar. Si no les cierra, les tiene que cerrar. Se tiene que cerrar, no importa, capaz que la clase que viene o la otra, no importa, pero en algún momento a ustedes les va a cerrar todo, ¿sí? Porque no quedan como cabos sueltos en estos temas. Esto les tiene que cerrar con todo lo que vimos antes, ¿sí? Este es un tema como integrador, si se quiere, de lo que es estructura atómica, ¿sí? Bien, y es más, cuando veamos la parte de nomenclatura, les va a cerrar más todavía. Es como hermoso ver nomenclatura. Si ustedes tienen la capacidad de nombrar los compuestos, van a ver que van a decir, yo estoy entendiendo química en este momento. ¿Sí? Ahí cuando aprendan a nombrar compuestos, ya está. Eh, vamos, sigamos, porque tenemos que ver la unión covalente. Bien, la unión covalente la vamos a ver de nuevo con la pizarra. Y después volvemos al Power, ¿sí? Así que, bien. Veamos ahora otra posibilidad. Vamos a hacer una molécula donde, por ejemplo, vamos a hacer una molécula entre cloro, ¿sí? Vamos a hacer la molécula entre un átomo de cloro y otro átomo de cloro. Eso significa cloro 2, ¿sí? Un átomo de cloro unido a otro átomo de cloro idéntico, igual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Si nosotros hacemos la configuración electrónica del cloro, nos va a dar que el cloro tiene 7 electrones para poner en juego en la unión química. Esto ya lo hicimos, ¿sí? O sea, lo paso porque ya lo hicimos, básicamente. ¿Sí? No es que... Ay, ¿saben qué? Creo que no le saqué foto a la unión química. ¿Alguien le sacó foto al pizarrón anterior? ¿Alguno de ustedes, por casualidad? No, ¿Vos le sacaste? Ay, ¿quién habló? no, dije no. Igual queda en la grabación y le sacamos captura de ahí. Ah, tenés razón, qué boba que soy. Tenés razón, tenés razón. Listo, porque les quiero mandar todas las fotitos, ¿viste? A los otros cursos les mandé todas las capturitas y me faltaría eso. Ahora, cuando termine la clase, pongo el videíto y les saco la captura y les paso todas las capturitas. Listo. Gracias por decirme, porque tengo una obturación en el cerebro. Bueno, entonces les dije que esto, esperen que encuentre el mouse por algún sitio. Ah,
les había dicho que 7 electrones son los electrones externos del cloro, que son los que va a poner en juego la unión química, no importa, que no lo volvemos a hacer porque ya lo hicimos recién, ¿sí? Bien, ahora, vamos a escribir el cloro y el otro cloro. Acá, lo que va a suceder es lo siguiente, vamos a pensar. Este cloro tiene 7 electrones externos, entonces le vamos a poner, ay no, le vamos a poner sus 7 electrones externos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y a este cloro le vamos a poner sus 7 electrones externos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? A ver, pensemos entre todos. Esto es como muy chiquito, ¿no? Lo voy a hacer un poquitito más grosso porque me pone nerviosa que se vea tan chiquitito. Pensemos entre todos mientras yo hago los puntitos. Este cloro, por ejemplo, el que yo estoy haciendo los puntitos rojos, ¿no? Tiene 7 electrones. ¿Qué le conviene? ¿Tomar uno o deshacerse de 7? Ay, no. Y tomar uno, Exacto. como el Tomar otro. uno. Exactamente. Le va a convenir tomar uno. O sea, él necesita un electrón para llegar a su estabilidad, que es la regla de Locke. Y este cloro que está acá, que tiene los electrones celestes, digamos así, ahora les voy a contar algo de los electrones, también le conviene tomar uno, ¿sí? No tiene otra necesidad. Ahora, si yo voy a hacer la unión química entre dos cloros que necesitan cada uno un electrón, acá no puede haber uno que ceda y uno que tome. ¿Por qué? Porque imagínate que este cloro cede un electrón para este otro cloro. ¿Qué? ¿Este va a quedar con 6? No tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo que les conviene a los dos cloros es compartir los electrones, ¿sí? De manera tal que este cloro, por ejemplo, tiene 7 electrones propios, más uno que le va a compartir el cloro, va a quedar con 8 electrones. Y este cloro que está acá, el de los electrones celestes, tiene 7 electrones propios, más uno que le comparte el otro cloro, va a quedar con 8 electrones. Acá no hay en ningún momento un átomo que esté cediendo y un átomo que esté tomando, sino que se están compartiendo, ¿sí? Es como si, por ejemplo, a ver, miren, voy a desplegar la paletita para ver, por ejemplo, al primero que veas a Sofía, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que yo estoy sentada con Sofía, Sofía está estudiando para sus materias, yo estoy estudiando para mis materias, ¿no? Entonces, Sofía tiene su lapicera roja arriba de la mesa y yo tengo mi lapicera azul arriba de la mesa. Entonces, lo que hacemos ambas es dejar las dos lapiceras al alcance de ambas, de manera tal que nos compartimos las lapiceras, ¿sí? Pero ahora, eso no implica que yo le haya regalado mi lapicera a ella o que ella me haya regalado la lapicera a mí, sino que están cerca de ambas y ambas las compartimos, ¿sí? Esto es lo que sucede, por ejemplo, en una molécula de cloro 2. Estos electrones que están acá en el medio son los electrones que se están compartiendo entre los dos átomos, ¿sí? Bien diferente a la unión iónica, a eso voy. Es bien diferente, ¿sí? En la unión iónica sí, como hay un metal que se oxida, cede sus electrones, pero acá no, ¿sí? Entonces, otra manera, esto que estamos haciendo acá, perdón, en esto, porque me estaba por decir algo más, pero esto que estamos haciendo acá, o sea, esta representación con los electrones ordenaditos, que los puse de a pares, ¿ven? Esto no es otra cosa que la estructura de Lewis también, ¿sí? O sea, recién nosotros habíamos visto la estructura de Lewis para un compuesto iónico, ¿sí? Que era, recuerden que, por ejemplo, el sodio que le cedía su electrón al cloro y etc. Y habíamos puesto, habíamos escrito las cargas, ¿sí? Que el sodio quedaba con carga positiva, que el cloro quedaba con carga negativa. Acá, esta estructura de Lewis, fíjense que es diferente porque son como unos globitos, como unas burbujitas, donde nosotros englobamos los electrones finales, digamos, de cada elemento. Pero esto también es la estructura de Lewis, ¿sí? Y la estructura de Lewis también nos permite, después que terminamos de hacerla, escribirlo de otro modo.
de un modo más, digamos, ordenadito, condensadito, que es por medio de barras, con la famosa estructura semidesarrollada. Vamos a escribir de nuevo los dos átomos. ¿Ven que acá en el medio de los dos átomos hay un par de electrones? Un par de electrones va a estar simbolizado para nosotros con una rayita. ¿Sí? Entonces, este compuesto, para representar las uniones de este compuesto, lo que tenemos que hacer es la estructura de Lewis, que es todo esto, y luego podemos escribirlo como una estructura semidesarrollada, así, de este modo. ¿Sí? O sea, cloro, barrita cloro, eso significa que entre ambos cloros, lo que se está compartiendo es un par de electrones. La semana que viene van a ver que se pueden compartir, por supuesto que más de un par, se puede compartir 2 pares, 3 pares, ¿sí? E inclusive puede haber, digamos, este tipo de uniones en moléculas más grandes, por supuesto que en moléculas más grandes, ¿no? La semana que viene vamos a ver, por ejemplo, esta molécula, miren. Esta molécula es una molécula mucho más grande, miren lo que es. Ya tengo un átomo de azufre, 4 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Mucho más grande. Hay un montón de uniones dando vueltas acá. La semana que viene lo vamos a ver en detalle, no se preocupen. Y van a ver que acá puede haber uniones dobles y otro tipo de uniones. Bien, entonces, eh, voy a, eh, voy a trazar como una especie de paralelo acá con la unión iónica, para que puedan ver ciertas diferencias. ¿Sí? Eh, así ustedes van generando en su carpeta o donde estén escribiendo las diferencias. En el compuesto covalente, ¿sí? ¿Quiénes son los participantes del compuesto covalente? Metales, no metales. Ay, ah, Salud, profe. No gracias. covalentes. Digo, no metales. Sí, yo te entendí. Cuando dijiste no covalentes, dije sí. Claro, perfecto. Excelente. Son 2 no metales, ¿sí? Son 2 no metales. Excelente. ¿Por qué son 2 no metales? ¿Por qué los no metales no hacen uniones iónicas? O sea, ¿por qué 2 no metales no generan una unión iónica? Nunca. A ver si sale. ¿Por qué será eso? Porque tienden a recibir en vez de ceder. Exactamente, perfecto, excelente, lo dijiste perfecto, porque lo que tienden a hacer es a tomar electrones, porque tienen muchos electrones externos. Tienen 6, tienen 5, tienen 7, ¿sí? No, o sea, cuando uno tiene muchos electrones externos, o lo más favorecido energéticamente hablando, es tomar los electrones que te faltan para llegar a 8, no ceder 6 electrones. Perfecto, ¿sí? Por eso es que los no metales entre sí, cuando se juntan, ¿sí? En una unión covalente como es esta, lo que sucede es que tienden a compartirse, ¿sí? Porque entre los dos no metales, ¿quién va a ceder? Ninguno, porque no ceden, ¿sí? No ceden electrones. Entonces, como ninguno va a ceder, lo energéticamente más favorable es compartirse. Excelente. Muy bien. En cambio, en la unión iónica, yo voy a tener un metal y voy a tener un no metal, ¿sí? Como recién me lo dijeron. No se los pregunté porque me lo dijeron recién. Entonces, el metal es el que le va a dar electrones al no metal. ¿Sí? Es literalmente así. Esta es la cadena. El metal cede y el no metal toma. ¿Está bien? Y punto. Siempre que haya un metal, hay una unión iónica. Eso también recuérdenlo. ¿Sí? O sea, si yo les doy un compuesto donde hay un metal, eso tiene que ser iónico. ¿Sí? Bien. O sea, tiene que haber cargas. Y acá me viene la segunda cosa que les quería mostrar. Acá hay cargas. Cargas eléctricas. ¿Por qué cargas? Y bueno, porque alguien cede electrones, por lo tanto queda cargado positivo, y alguien toma electrones, por lo tanto queda cargado negativo. ¿Sí? O sea, el metal que cede queda positivo y el no metal que toma queda negativo. Hay cargas eléctricas, ¿sí? Las cargas se escriben entre corchetes. Entonces se escribe así, sodio,
más, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos ejercicios igual, ¿eh? O más 1, o más, como ustedes quieran. Y en este caso el cloro, ¿se acuerdan que tomaba 1 y me queda aquí, menos, ¿sí? Bien, entonces hay cargas, hay iones, ¿sí? Estos son iones, para que vean bien las diferencias, cómo es bien diferente. Cargas y iones. En los compuestos que son covalentes, por supuesto que no hay cargas, acá no hay cargas, o sea, claramente lo ven, en ningún lado hay cargas, de ningún modo, no hay iones para nada, porque no se forman iones, no cargas, no iones, ¿sí? Muy bien. Se comparten los electrones, ¿sí? Los electrones se comparten, bueno. Más o menos, ¿quedó claro, así en líneas generales, las diferencias más importantes entre un compuesto iónico y un compuesto covalente? Más o menos. ¿Va? Sí. Sí, sí, sí. Hermoso. Bueno, esta sí me acordé de sacarle la captura, así que vamos a seguir con el power. Y después, no, ay no, sigo con el power eh, y después hacemos nada, ahora lejos. Profe, Entonces, perdone, sí. me tengo que ir. Tengo un asunto que atender. Bueno, vaya, vaya, no hay problema. Adiós, adiós. Suerte. Gracias, profe. Nos vemos la No, próxima. dale, dale, nos vemos, dale. Chau, chau. Bueno, entonces, unión covalente o enlace covalente. Se comparten los electrones. No se pierden ni se ganan electrones. Por eso es que no hay cargas, no hay iones, ¿sí? Lo que habíamos hablado antes. Se produce entre no metales y metales. Por eso es que este power lo hice yo y lo hice como en función de lo que les doy, ¿sí? No, no tiene ni más ni menos. Y generan estabilidad y un estado de menor energía. Esto que les digo acá abajo, yo no sé por qué lo puse específicamente ahí abajo, porque ustedes saben que esto es siempre esto, ¿sí? O sea, los átomos se unen ¿para qué? Y bueno, para encontrar esa estabilidad que requieren. Esto es siempre, ¿sí? Generan estabilidad y un estado de menor energía. Sí, claro, pero en la unión iónica también. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Acá, bueno, acá tienen otra unión covalente, después vamos a ver el ejemplo del hidrógeno, lo vamos a ver a la clase que viene al hidrógeno específicamente, porque el hidrógeno es tan pequeño, si quieren ya se los muestro. El hidrógeno tiene la característica de, si yo hago la configuración electrónica del hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno totales? Uno. Exacto, exactamente. O sea que su configuración electrónica es esta, mirá. 1s1. Bien. Ahora, el hidrógeno tiene un electrón en una orbital s. Entonces, el hidrógeno nunca va a llegar a un octeto, jamás, ¿sí? Porque el hidrógeno, si tomara 7, no puede tomar 7. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene un orbital s nada más, ¿sí? El orbital s solamente puede asistir a 2 electrones, como máximo, ¿sí? Como mucho. Entonces, el hidrógeno nunca va a tomar 7 electrones, porque tiene un orbital s. Bueno, perfecto. Ahora, si se deshace de su electrón externo, imagínate que se deshace de su electrón externo, bueno, joya, buenísimo. ¿Cuántos electrones le quedan? 0. Le quedan 0 electrones, literal, ¿sí? Porque tiene uno solo. Entonces, el hidrógeno nunca llega a un octeto, llega a lo que se llama un dueto, ¿sí? Es decir, el hidrógeno va a tender a 2 electrones en su último nivel de energía. Así como todos los demás tienden al octeto, que son 8, bueno, el hidrógeno tiende al dueto, que son 2. ¿Sí? Por eso es que acá ustedes cuando ven esta unión covalente, fíjense que el cloro tiene 7 y requiere de 1, ¿ven? Que se lo va a compartir, miren, le voy a poner como colores para que veamos bien de dónde viene cada electrón. Estoy pintando los electrones del cloro, que son 7, ¿ven? 7. Y los electrones del hidrógeno, que es uno solo. Entonces, el cloro tiene 7 propios, más uno que le comparte el hidrógeno, 8. ¿Ven? Que le hizo la burbujita como yo hago. La burbujita. ¿Sí? Pero no se la quería hacer.
Y después tenemos al hidrógeno, que tiene uno propio, que es el rojo, más uno que le presta el cloro, 2. Por eso es que llega al dueto. ¿De acuerdo? Pero fíjense que acá se comparten los electrones, se comparten, ¿sí? Nadie cede ni toma. Bien, ahora, les digo un corolario más del hidrógeno, porque el hidrógeno siempre como que hay que decir cosas. Si ustedes ven en la tabla periódica, creo que esto ya se los dije, pero se los repito por las dudas. Si ustedes ven en la tabla, van a encontrar que el hidrógeno está solo, ¿sí? Y que el hidrógeno esté solo implica qué cosa. Bueno, me salió horrible. Que el hidrógeno esté solo, ¿sí? Acá lo hice como muy separado. Implica que no está en ningún grupo específicamente. Es decir, si ustedes ven el color del hidrógeno en la tabla, no comparte color con ninguno de los otros elementos. Si ustedes ven, no sé, todos los elementos acá de transición, por ejemplo, ¿no? Todos estos que están acá, todos estos digo, ¿no? Todos estos comparten un color, por ejemplo. Si ustedes van a la tabla y ven el grupo 1, todos estos comparten un color, todos estos comparten otro, ¿no? Y así. No sé, todos los gases nobles, qué sé yo, bueno. Pero el hidrógeno está separado, completamente separado y tiene otro color. ¿Y por qué es eso? Porque el hidrógeno tiene características que son únicas y que lo hacen no poder estar en ningún grupo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está, digámoslo así, entre comillas, arriba del grupo 1? Y bueno, porque como tiene un electrón externo, de hecho tiene un electrón nada más, ¿no? Externo porque, bueno, es el único que tiene. Como tiene un electrón nada más, un electrón externo, se lo pone arriba del grupo 1. Pero en verdad no está en el grupo 1. No es un metal del grupo 1. ¿Sí? De ningún modo piensen que es un metal del grupo 1. De hecho, el hidrógeno se comporta como un no metal. Todo esto era para decirles eso. ¿Sí? Porque si yo los dejo solos, ponele, ¿no? Imaginemos esta situación hipotética. Yo los dejo solos en un examen y les digo, bueno, ¿qué piensan ustedes? Bueno, nunca lo haría, jamás, pero imaginemos la situación hipotética. Les digo, bueno, ustedes al hidrógeno, ¿cómo lo tratarían? ¿Como un metal, como un no metal? Bueno, imaginemos la situación. Si soy yo y lo veo arriba de litio, sodio, potasio, rubidio, que son todos metales, y como que yo diría, y bueno, si está en un grupo con un montón de metales, es un metal, ¿sí? Pero si uno va un poquito más allá y se da cuenta que no está en ese grupo, que en realidad está ahí arriba, pero que no pertenece a ese grupo, se da cuenta que el hidrógeno de ningún modo es un metal, ¿sí? Y que de hecho es todo lo contrario, se comporta como un no metal. Por eso es que acá con el cloro está haciendo una unión covalente, porque se comporta como un no metal. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Sí. Hermoso. Muy bien. Perfecto. Bien. Bueno, esto no les voy a amortizar más. Bien. La unión covalente, entonces, con respecto a la unión covalente, es exactamente que con la iónica. Lo mismo, ¿sí? O sea, realizo la configuración electrónica. Si quieren hacer la configuración electrónica, buenísimo, y si no, puedo ir con el atajo, que es ver en qué grupo está, como siempre, como con la iónica, ¿sí? Que íbamos, no sé, a hacer la configuración electrónica del cloro, o si no la hacíamos, íbamos a la tabla y decíamos, bueno, está en el grupo 7A, listo, entonces tiene 7 electrones externos. Emparentar la cantidad de electrones que van a compartir con el otro elemento que va a compartir. Esto es, bueno, es escribir el compuesto, es decir, tomar esos átomos, escribirlos y ver cuántos electrones tiene cada uno y a ver qué es lo que cómo vamos a pensar la unión, ¿sí? Que esto lo vamos a hacer, o sea, esta parte hoy vimos como un compuesto muy sencillo, tremendamente sencillo. Pero la semana que viene vamos a hacer bien esto, ¿sí? Vamos a ver compuestos de verdad y vamos a entender cómo se forman las uniones covalentes. ¿Sí? Bien. Como que ahora no lo pensamos tanto porque vimos como dos ejemplos bien sencillitos, como para entender cómo es la unión. La semana que viene sí vamos a hacer
con más átomos y bueno, vamos a tener que aprender a cómo distribuir los átomos para hacer las uniones, todo, ¿sí? Bien. Nada, estas son estructuras de Lewis, de la unión covalente. Fíjense que les pongo no corchetes, no cargas, no iones, ¿sí? Es lo mismo que hablamos recién. No, no, estos son fotos que saqué para hacer una diapositiva además. No, no, todo tiene que ver con todo. No, esperen que se me fui. Esperen, esperen, esperen. Uniones covalentes. Bien. Acá tenemos muchas, miren, estos son un montón de sustancias que tienen uniones covalentes. Hidrógeno 2, cloro 2, esta la hicimos, ¿ven? Esta la hicimos. Esta la vamos a hacer la semana que viene, esta la vamos a hacer la semana que viene, esto es dióxido de carbono, agua, este le vamos a hacer la semana que viene, y este medio que lo vimos, no lo hicimos completamente, pero lo vimos en una diapo, ¿sí? Para que vean que más o menos vamos a ir por este lado, ¿de acuerdo? Pero los vamos a hacer, y vamos a hacer este largo para que ustedes entiendan cómo se hace una configuración, una unión un poquito más larga. Bueno, entonces, vamos a ordenarnos. Nosotros hicimos una unión iónica con el cloruro de sodio, hicimos una unión covalente con la molécula de cloro 2, ¿sí? Ahora, o sea, nosotros vimos esos dos tipos de uniones, que son como los dos tipos de uniones más importantes. Ahora, a partir de esas dos uniones, nosotros vamos a ejercitar, vamos a hacer un montón de ejercicios donde nos pongamos a prueba, vamos a hacer las configuraciones electrónicas, vamos a probar, vamos a bueno, a ejercitar, ¿sí? Ahora, les muestro el tercer tipo de unión. Esta unión, que se va a llamar metálica, vieron que alguien me preguntó eh, qué pasaba entre dos metales. Este tipo de unión no la vamos a ejercitar, ¿sí? No, esta unión no se ejercita. Es decir, es teórica, es puramente teórica. Yo les voy a enseñar cómo se describe, digamos, y cuáles son las características, pero nada más, y ahí muere la unión. ¿Sí? Es teórica. En la unión metálica, yo lo que voy a tener son un montón de átomos de un metal, o sea, de un mismo metal, o de varios metales. Pero la cuestión es que son todos metales. Vieron que nosotros vimos en la unión iónica, vimos metal, no metal. En la unión covalente vimos no metal, no metal. Y ahora vamos a ver la unión entre átomos de metal, nada más. Entonces, imaginemos, qué sé yo, una barra de zinc. Esto es zinc, ZN. ¿Sí? En una barra de zinc, yo lo que tengo son un montón de átomos de zinc, ¿no? Unidos, todos, uno al lado del otro, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Entonces, lo que va a suceder es que el zinc es un metal, obviamente, por supuesto, y lo que va a hacer es va a ceder sus electrones. ¿Se acuerdan que yo les dije que cedían los electrones, los metales? Cuando el zinc ceda sus electrones, ¿sí? Va a quedar positivo. Fíjense, el zinc cede sus dos electrones y queda positivo. ¿Sí? Queda como zinc 2 más. Este otro zinc cede sus electrones y también queda positivo. Todos los átomos de zinc van a ceder sus electrones. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que me van a quedar un montón de iones de zinc, ¿sí? O sea, un montón de cationes zinc más 2, envueltos en una gran, digamos, nube o un puré de electrones. Se dice que los electrones se deslocalizan, porque los electrones de todos los átomos empiezan a viajar por todo el material. ¿Sí? Si yo tengo los átomos así, imagínense que esto es un sólido, los átomos están súper comprimidos, vibrando, porque no tienen otra posibilidad, ¿sí? Los átomos están así todos juntitos, entonces los electrones de todos empiezan a viajar por todo el material, ¿sí? Por eso es que les digo que es como un puré de electrones, ¿sí? Están deslocalizados los electrones. Esto hace que, por ejemplo, si yo tengo una barra de zinc, ¿sí? Del metal, cuando yo hago pasar una corriente eléctrica, la barra sea muy buena conductora de esa corriente eléctrica. ¿Por qué? Y bueno, porque hay electrones deslocalizados, o sea, es buenísima conductora de la corriente eléctrica.
justamente, ¿sí? Bien. Es muy buena conductora del calor también, o sea, de la corriente eléctrica y del calor también, ¿sí? Esto está explicado por la naturaleza intrínseca de lo que es la unión metálica. Para que se den una idea, los materiales, o sea, cuando yo explico la característica de un material, ¿sí? Toda característica de un material se explica por las características intrínsecas de las uniones químicas que forman ese material, ¿sí? Entonces, con respecto a una barra de metal, recuerden esto. ¿De acuerdo? Por eso les digo que es como bien teórico, porque acá no se puede hacer nada. Podemos, no sé, que cada uno genere un esquema de cómo se lo imagina, más o menos, qué sé yo. Pero esto es así y ya. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿ven? Que es, por ejemplo, un montón de cobre más 2, porque acá ya se dieron sus electrones. Y entonces los electrones, fíjense que quedan dando vueltas, deslocalizados, o sea, los electrones de cada uno de los cobres quedan dando vueltas por todos lados. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto puede ser con un metal de un solo, perdón, un material que tenga un solo metal o una aleación, que saben que son uniones entre metales. ¿Sí? Y esto es la, la metalúrgica Ajax de los Simpsons. Donde estaba Rosco. No sé si me están cazando el chiste. Bueno, listo. Ya está. Fue demasiado, ¿no? Ese chiste me fui. Ay, no sé qué me pasó, pero